Las multitudes. No les es dado a todos tomar un baño de multitud. Gozar de la muchedumbre es un arte, y ello solo puede hacerlo a expensas del género humano, en una francachela de vitalidad, aquel a quien el hada ha insuflado en su cuna el gusto del disfraz y de la máscara, el odio al domicilio y la pasión del viaje. Multitud, soledad, términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, no sabe tampoco estar solo entre una muchedumbre afanosa. El poeta goza del incomparable privilegio de ser el mismo y otro según desee. Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, el poeta entra, cuando quiere, en el personaje de cada uno. Solo para él todo está vacante. Y si ciertos sitios parecen cerrársele, es que no valen la pena de ser visitados. El paseante solitario y pensativo obtiene una singular embriaguez de esta universal comunión. Aquel que desposa fácilmente a la multitud conoce goces febriles de los que estarán eternamente privados, el egoísta cerrado como un cofre y el perezoso internado como un molusco. Él adopta como propias todas las profesiones, todas las alegrías y todas las miserias que las circunstancias le presentan. Lo que los hombres llaman amor es muy pequeño, muy restringido y muy débil comparado con esta inefable orgía, con esta santa prostitución del alma que da toda entera, poesía y caridad a lo imprevisto que se muestra, al desconocido que pasa. Es bueno enseñar de cuando en cuando a los felices de este mundo, así no sea más que para humillar su orgullo un instante, que hay dichas superiores a la suya, más vastas y más refinadas. Los fundadores de colonias, los pastores de pueblos, los sacerdotes misioneros exiliados en el último rincón del mundo, conocen sin duda algo de estas misteriosas embriagueces y en el seno de esta vasta familia le ha creado su genio. Deben de reírse algunas veces de quienes los compadecen por su fortuna agitada y por su vida tan casta. Es el poema Las multitudes del spleen de París de Charles Baudelaire. Muy bienvenidas y muy bienvenidos todos a esta emisión, a este programa del proyecto La Escena Secreta, conversaciones de los itinerarios de Michel de Certeau. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a mi querida amiga, maestra y colega y compañera de aventura Geneviève Galán-Tamés, acerca de un libro en particular llamado La invención de lo cotidiano de Michel de Certeau. Mi nombre es Andrés Gordillo y tendré entonces hoy el placer de abrir la posibilidad para que nos cuentes, Ginny, acerca de cómo tus intereses, tus pasiones, tus noches y tus madrugadas han sido quizá alteradas por este singular pensador y sobre todo sobre sus escrituras, que es de las que, lo que nos queda de su propio itinerario. Este programa, por si lo están viendo por primera vez, vale la pena decir que es una iniciativa del área de estudios de la historicidad de 17 Instituto de Estudios Críticos, del que, por cierto, Ginny ha sido fundadora junto con un montón de otros amigos, aquellas tardes de jueves que nos reuníamos en un café llamado El Milagro, que al parecer ahí va pasando, la esquina de los Milagros, en Coyoacán, por ahí del año 2018. El tiempo ha pasado ya. Entonces, como decía, en esta ocasión, Geneviève nos va a platicar acerca de este libro, de sus impresiones del libro de la invención de lo cotidiano, que está aquí. Más adelante hablaremos de un poco de la historia editorial de este libro y algo de contexto. Y antes, me gustaría, Ginny, que te presentes como gustes, que nos cuentes qué haces, qué te interesa y un tanto quién has sido. ¿Quién he sido? Bueno, hola a quienes nos escuchan. Como dijo Andrés, soy Geneviève, me dicen Ginny. Soy historiadora,
Me gustaría ser historiógrafa, pero no sé si lo sé porque una de mis pasiones es la historiografía. Hago historia del cuerpo, que tiene que ver un poco con pensar pues cómo antes los individuos, sobre todo las mujeres, experimentaban su cuerpo, qué pensaban de cómo lo leían, cómo lo significaban. Entonces ese tema me ha llevado por muchos peregrinajes hacia el siglo XVII, a los conventos de monjas, hacia el siglo XIX, a los colegios de niñas, y recientemente hacia las playas en el siglo XX. Y pues soy una lectora de Michel de Certeau, más que una especialista en su obra. Con Andrés, pues de alguna manera llegamos a su pensamiento en distintos momentos, pero terminamos como congregados con las mismas lecturas. Y pues también soy mamá, eso es importante decirlo, aunque no siempre se vea cómo es importante, pero es importante. Tengo 2 gatos, me gusta cocinar y pues nada, me considero una caminante empedernida de la Ciudad de México y de otros lados, y espero poder seguir caminando todavía mucho tiempo. Cuando estábamos esquematizando las posibles personas invitadas para este programa, que hay que decirlo, vamos planeándolo desde hace años y que ahora adquiere su concreción. Naturalmente aparecías en la lista y pues como bien dices, había varios intereses de los que yo intuía e intuyo que podrías ingresar o digamos pasar de un lado a otro en todo el itinerario escritural de Michel de Certeau, que como quizás sepan, y si no saben les cuento, van desde la historia religiosa, historia también que tiene que ver con las monjas en el siglo XVII, tiene que ver con historia y psicoanálisis, estudios acerca del cuerpo, muchos de los intereses y pasiones de Ginny. Entonces, era realmente una carta abierta. Y cuando le contacté hace un par de semanas para esta entrevista, le dije a Ginny, pues, ¿qué te interesa hablar? Dado tus años leyendo a Certeau. Y fue curioso y no que escogieras La invención de lo cotidiano y particularmente el capítulo 3 del que ahora nos contará. Ginny desde hace muchos años da una serie de caminatas en el marco del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, de donde es docente de tiempo completo, investigadora de ahí. Y estas caminatas las ha hecho, que yo recuerde, acerca de los colores en la Ciudad de México, de... ¿Qué más, Ginny? Sí, pues hemos caminado pensando el espacio y las emociones, los colores. Una vez hice una caminata sobre los animales y seres fantásticos en la Ciudad de México, sobre la higiene pública en el espacio, pero también privada, sobre los conventos de monjas, una sobre Michel de Certeau que hicimos hace poco, una sobre la historia del pan y el trigo, no el pan el partido político, el pan que se come. Híjole, ya no recuerdo, pero sí ha habido varias caminatas en la Ciudad de México y con estudiantes. También hemos hecho algunas caminatas en San Cristóbal de las Casas para pensar la configuración espacial, un poco pensar pues cómo desde la historia se puede aproximar uno a lo otro, ¿no? El problema indio-indígena. Hemos también caminado la ciudad de Oaxaca y recientemente tuve una caminata por Quito. Entonces es una actividad que me gusta mucho, que ahí hay algo de Michel de Certeau, ¿no? Tratar de pensar cómo el espacio provoca pensar ciertas cosas que a veces los textos no, o cómo también el espacio hace que uno hile el argumento de distinta manera. Entonces la idea mucho de estas caminatas, más que el espacio nos los muestre, es que el espacio provoque algo en quienes caminamos, y como diría Michel de Certeau, pues también eso genera una serie de nuevos tanteos para pensar no solo el pasado, los pasados, el presente, sino también, yo creo, es más importante para pensarnos nosotros aquí, extrañamente en una ciudad que se fundó en un lago, luego que fue el virreinato, y hoy que estamos aquí hablando de Michel de Certeau en pleno siglo XXI. Sí, claro, vale la pena decir que estamos en Ciudad de México, situarnos precisamente.
Y qué interesante este recorrido de ciudades que vas nombrando, Quito, San Cristóbal, en las cuales has tenido tus propias experiencias autográficas, digamos. Quizá sea la ciudad es el gran personaje principal de la producción escriturística del siglo XX, ¿no? O sea, podemos pensar en Joyce, en Dublín, Céline, Nueva York, Miller, en París, en fin, tanto, ¿no? Una primera pregunta que me interesa que puedas ir elaborando, Jenny, es a propósito de tu mención ahora de tu, pues tanto de tu oficio, pero también de tu maternidad y de tu actualidad en esta ciudad. ¿Cómo es que Michel Desserteau, o sea, sus textualidades, sus textos, tu operación lectora, te ha marcado en tu vida? Es decir, ¿qué marcas reconocibles podrías apalabrar de lo que te ha dejado hasta hoy? Híjole, pues es una pregunta que quizá voy a dar mucho desvío para contestarla, pero bueno, aquí conviene como situar un poco. Yo cuando comencé leyendo a Michel Desserteau, yo creo que fue el caso también de Andrés, estábamos en la licenciatura en Historia. Era como uno de los libros de cajón, sobre todo la escritura de la historia, que teníamos que leer y que constantemente repetíamos. Entonces yo me acuerdo que ahí todavía Michel Desserteau fatigaba de alguna manera como mis intereses de lectura, porque era tanto que lo escuchábamos que no me hacía mucho sentido. Después tuve un hijo y ese hijo que tuve durante la licenciatura desestabilizó bastante lo que yo pensaba con respecto a mi relación con mi cuerpo, con el cuerpo, y también con respecto a mi identidad, ¿no? Porque por un lado, pues mis compañeros, no sé, socializaban de cierta manera, salían, y yo tenía que llegar con mi hijo y era estudiante. Entonces, como que esa maternidad me ha dislocado mucho. Y digo esto porque uno de mis temas de estudio ya como historiadora, no sé si profesional, pero como historiadora, pues justamente tiene que ver con el cuerpo, ¿no? De alguna manera yo me siento, y no sé, aquí para las mujeres que nos escuchan, tú también me dirás como hombre, porque luego las mujeres totalizamos el tema del cuerpo, pero yo creo que también Michel Desserteau, los hombres tienen algo, pero bueno, es un tema que a mí me atraviesa, ¿no? Estoy atravesada por mi cuerpo, entonces eso me hizo que fuera a la historia, pues un poco a pensar esa relación, y fue ahí donde otra vez me volví a topar con Michel Desserteau. Él tiene una entrevista que le hacen en Historiografía, que es una revista que publica el Departamento de Historia, el número 9. Hay una entrevista que le hace un historiador del cuerpo, George Vigarello, a Michel Desserteau sobre en general la historia del cuerpo, ¿no? Entonces Michel Desserteau ahí piensa mucho cómo el cuerpo es siempre o constituye una suerte de zona opaca, ¿no? Donde la sociedad tiene una lucha nocturna. Y me acuerdo que leyendo eso resonó mucho con lo que a mí me interesaba pensar y un poco cómo yo me sentía, ¿no? Mi cuerpo pues era algo nocturno, algo oscuro, algo que no lograba asir, y eso me llevó a peregrinar por el pensamiento de Michel Desserteau, y en lo particular ciertas ideas de su texto me inspiraron mucho metodológicamente. Y observé, no sé si esto sea una lectura correcta, pero es una lectura encarnada, observé también que a Michel Desserteau le obsesiona el cuerpo, y que a lo largo de sus textos van apareciendo muchos cuerpos, ¿no? El cuerpo de las procesas, el cuerpo del músico, el cuerpo de la historia, en este caso los archivos corporales en la invención de lo cotidiano, ¿no? Entonces eso hizo que me reencontrara con su obra, y que sobre todo a esta parte corporal le prestara mucha atención, que en el caso de Michel Desserteau pues es un cuerpo que todo el tiempo se está dislocando, y es un cuerpo que también se vincula a la identidad, pero en su caso, y ahí es donde yo también encontré como cierta evocación con lo que yo sentía, y a veces cómo me concibo, pues como académica, como historiadora, pero también como amante, pero también como mamá, pero también como amiga. Ahí Michel Desserteau un poco se pensaba a sí mismo, pensaba a su cuerpo como ese cuerpo viajero, como ese cuerpo que caza furtivamente, como ese cuerpo que nunca está. Y hay un fragmento, ahorita no recuerdo en dónde, no, si es en la invención de lo cotidiano,
es que me vienen a la mente muchas citas de Desertó, que ella es un cuerpo amorfo. Pero hay una donde él dice, cuando vaya a todas partes, seré yo. Y a mí eso me pareció poético, así me atravesó. Pero luego entendí que ir a todas partes no es visitar muchas ciudades, ¿no? Como a lo mejor hoy pensaríamos que, pues sabemos que los jóvenes, incluso yo, estamos muy atravesados de quiero ir acá y acá, pero en el caso de Michel Desertó, ir a todas partes es justamente como abrirse a esa experiencia del otro. Y en esa experiencia del otro también vuelve a reintroducir a la historia. En la escritura de la historia hay una cita muy bonita que el otro día un querido profesor, Alfonso Mendiola, me recordó, ¿no? Donde Michel Desertó dice, la historia me ha dado tanta experiencia que yo lo que quiero es cantar mi gratitud hacia ella, y yo creo que por eso él se obsesiona todo el tiempo con la historia. Entonces, bueno, doy todo este rodeo un poco para ver como dónde estaría ese Michel Desertó que a mí me interpela en lo corporal, en términos literales, metafóricos, en esa experiencia de la corporalidad, ¿no? De concebirme quizá como una caminante, como un viajero, como alguien que a veces caza furtivamente o no. Las mamás solemos cazar mucho furtivamente porque los márgenes de acción son muy estrechos a veces frente a una otra edad que es el hijo. Y bueno, pues también esa frase, ¿no? Resuena mucho en mí, de cuando vaya a todas partes seré yo, pero es más empaparse siempre de esa experiencia y de esa apertura. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha impactado Michel Desertó, su pensamiento, como se me ha encarnado. Cuando mencionabas ahora tu experiencia alterada por tu devenir madre en aquellos años de tu formación en la licenciatura, y cómo trastocó tu propia manera de habitar el mundo, se me ocurría la palabra alumbramiento en 3 sentidos. La primera es dar a luz, bueno, traer una existencia aquí o allá o donde sea. El alumbramiento también que eso te suscitó respecto a tu propia relación con tu lectura, que seguramente, como dices, se volvió una cacería furtiva. Intuyo, dado que mi madre, como tú sabes, también me tuvo cuando ella estudiaba, y entonces los relatos me cuenta que, pues claro, leía cuando podía y hacía cuando podía, mientras mil y un cosas sucedían, ¿no? Entonces son como estas experiencias que se vuelven marginales respecto a el mandato identitario de un estudiante en su imaginario. Es decir, un estudiante tendría que estar entregado al estudio en su totalidad, que sabemos que nunca pasa. Aún así, claro, cuando estás inscrita en tu rol materno, eso se vuelve complicado, y esa experiencia no deja de, como tú misma dices, atravesar y dejar su huella, digamos, en tu propia elaboración de lo que es, o de lo que elaboras, que es la historia. Y el tercer sentido de alumbramiento lo pensaba, esto quizá un poco más distante o no, de las figuras de los alumbrados del siglo XVI y XVII en la región de lo que hoy es España o esta Europa occidental latina, en la que pues eran los místicos, ¿no? Una mística que es preocupación y ocupación desertó durante muchos años, que, como decíamos con Jorge Rizo, en parte lo que se juega en ese alumbramiento es como una aventura del significante, en el sentido en el que otra manera de hablar o decir. En esta última formulación, además, que decías, de cuando viaje a todos lados seré yo, que como acotas muy bien, pues historiógrafa tenías que ser, que la experiencia del viaje hoy está caída al turismo y al consumo, ¿no? O sea, al proceso de devoramiento o de voracidad del consumo de la experiencia, y no, o sea, es como si la experiencia hubiera sido
hubiese sido consumada en la figura del turista, ¿no? Sin embargo, Michel de Certeau, y lo sabemos, viene de una tradición religiosa, y esta frase que tú traías me hizo pensar en el cristianismo primitivo, incluso en los evangelios, cuando Jesús, o cuando cuentan que Jesús decía, ven conmigo, abandona toda tu familia para poder llegar a ser quien eres, ¿no? Más o menos sería la idea. Y eso me interesa mucho porque la invención de lo cotidiano, que tiene mucho que ver con la propia experiencia de Michel de Certeau, en tanto que estudioso de la mística y también de la propia historia de la cristiandad, desde el siglo IV, ¿no? Lo vemos en la fábula mística, hasta la cristiandad de Pío VI, no sé qué papa era el que estaba en turno, pues hay una historia ahí que contar, y me interesa mucho que la invención de lo cotidiano es como ¿cómo podríamos decir? Como una estela que graba, de estas estelas en piedra, de todas esas preocupaciones e inquietudes. ¿Nos cuentas algo de este libro y por qué te interesó hablar de este en particular? Sí, claro que sí. Este texto, La invención de lo cotidiano, que son 2 volúmenes, se inscribe, digamos, como en el final de la trayectoria intelectual de Michel de Certeau. Claro que él no sabía que iba a ser el final, pero bueno, ya es como, es un proyecto que empieza más o menos a finales de la década de los 70s. Según sé, es un proyecto que le comisionan Michel de Certeau. En ese contexto pues ya ha adquirido como bastante notoriedad, ya más que ser un sacerdote, un jesuita, ya lo ubican más como un académico, y hay un ministro de la cultura, no recuerdo ahorita su nombre, que le comisiona un proyecto sobre pues prácticas cotidianas, ¿no? Prácticas comunes, cultura popular. Aquí pues vale la pena como pensar también que en ese contexto Francia, o sobre todo ese París, pues también está reconfigurándose, ¿no? Hay como un gran debate en torno al proyecto del Museo Georges Pompidou, que hoy es un museo muy pues reconocido, ¿no? Dentro de la ciudad francesa, ¿no? Como que es de estos sitios que los turistas van, pero que en su momento pues va a generar también mucha polémica. Entonces, ese contexto en el que él está escribiendo pues está discutiendo mucho. Yo creo que hay resonancias con lo que hoy pasa un poco con la Ciudad de México, ¿no? Es esa ciudad que se habita, o esta ciudad que se va a museoficar, ¿no? Es una ciudad que se empieza a patrimonializar. Entonces, Michel de Certeau pues le encomiendan un poco pensar pues eso, lo cotidiano, pensar los espacios, y obviamente pues ahí trae a colación él pues sus grandes preocupaciones, que yo creo que siempre está arrastrando, ¿no? A mí se me hace que, como dice Susan Sontag, estas preocupaciones de Michel de Certeau son como una suerte de costra, ¿no? O sea, siempre están ahí, y cuando las arrancamos sangran y sangran. Entonces, un poco se ve en el texto. Entonces, bueno, es un contexto donde está ocurriendo esto a nivel pues, de ciudad de transformaciones, y también es un momento donde los historiadores, ahí no sé también qué tan receptivo Michel de Certeau esta discusión, pero yo lo veo así porque a mí es una discusión también que me preocupa, donde los historiadores están discutiendo en torno a qué es lo popular, ¿no? Si lo popular está en la cosa o en la esencia, o si más bien lo popular tiene que ver con ciertas maneras de practicar algo, ¿no? En su caso, de practicar el espacio, de estas artes de hacer que para una cultura hegemónica pues son consideradas popular. Entonces, a mí este texto justamente me interesó. También, como paréntesis, tengo que decir que me costó mucho trabajo elegir un texto. Quizá yo me habría ido por La posesión de Ludán, pero con Andrés ya hemos hablado mucho de este libro, entonces también dije, bueno, voy a pensarme más en una faceta actual, que es la de Caminante. Entonces, a mí este texto me resonó un poco por eso, por esa discusión de la historia cultural, ¿no? De lo popular, de la agencia, pero, y esto creo que es lo interesante, me resonó también por la misma práctica de caminata, que creo que a lo largo del tiempo de alguna manera ya está como muy interiorizada esta manera de pensar las metáforas que habitan un lugar, ¿no? Esta manera de pensar cómo nosotros nos relacionamos con esos espacios, si es una manera de consumo,
si quizá estamos abiertos, como diría Michel de Certeau, a lo inesperado, a lo que nos deja sorprender. Y también este texto a mí en lo particular me interesa mucho porque Michel de Certeau dice que habitar un espacio, caminar un espacio, es también narrativizar ese espacio, ¿no? Y cuántas narrativas nos podemos hacer alrededor de los espacios. Eso me parece algo fascinante. Michel de Certeau también en la década de los 80s viene a la Ciudad de México. Él escribe un diario de viaje que está publicado en el número 1 de Historia y Grafía. Yo cuando empecé a leer ese diario de viaje, pues me llamó la atención, ¿no? Como esa escritura alterna de Michel de Certeau que a veces como historiadores no conocemos porque siempre tenemos los libros. Investigando más me di cuenta, como que aprendí que ese diario de viaje era una práctica común que hacía Michel de Certeau, sobre todo es algo que va a empezar a hacer cuando viaja a Latinoamérica, y coincide ese diario de viaje a México con este proyecto de la invención de lo cotidiano. Entonces ahí yo con un amigo, colega, Gabriel Pot, decidimos pues hacer una caminata en torno al diario de viaje de Michel de Certeau, y eso me llevó otra vez a clavarme en este texto. Y lo que nos interesaba mucho en esa caminata, más que recrear como teóricamente lo que está diciendo Michel de Certeau o los lugares que visitó, porque realmente en el diario de viaje eso no se dice, ¿no? Son como impresiones, y medio que si uno puede contextualizar quizá pues por dónde pudo haber estado caminando, ¿no? El centro, la Merced, va también a Hidalgo, pero lo que nos interesó con esa caminata, y es un poco lo que yo me gusta de este libro y cada que lo leo trato de pensar en nuevas cosas, es recrear más bien el modo de mirar. Bueno, más que recrear, inspirarnos por ese modo de mirar. En la invención de lo cotidiano, Michel de Certeau tiene una metáfora muy bonita para pensar cómo nosotros nos vinculamos pues, con el conocimiento y también con el espacio. Y hay un momento donde él está hablando de una experiencia que tiene en Nueva York, que él está encima del World Trade Center, y él esa experiencia encima del World Trade Center la asemeja un poco a la metáfora o más bien a la relación de conocimiento que hay en la academia, ¿no? Y dice, estar hasta arriba del World Trade Center es colocarse como una suerte de ojo vidente, ¿no? Que todo lo ve desde arriba, pero que está desafectado. Y no sé si han subido a la Torre Latino quienes nos ven, o algún mirador, y claro, se ve pues muy lindo de arriba, ¿no? Pero las personas caminan lento, los carros se ven como carros de juguete, y ahí uno pues tiene una sensación cómoda de que conoce y aprende el espacio. Y luego Michel de Certeau, arriba del World Trade Center, en esa metáfora del ojo vidente, de repente como Ícaro cae. Y ¡fum! Eso es bellísimo, esa imagen de Ícaro cayendo, que eso creo que es lo que nos pasa con la caminata cuando intentamos caminar abiertos, pues no sé, esta experiencia del espacio. Entonces cae como Ícaro y de repente se sumerge a otro mundo, ¿no? Que es un poco el mundo de lo cotidiano. El mundo, dice Michel de Certeau, de las tácticas. Él aquí maneja mucho este concepto entre estrategia y táctica. Él dice que la estrategia tiene que ver sobre todo con aquellos individuos que tratan como de organizar las cosas, ¿no? Pensemos en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Que todo el tiempo están tratando de reorganizar a los ambulantes, ¿no? Y en los decretos pues ya no están los ambulantes, ¿no? Ya los contenimos, pero de repente pues la gente encuentra tácticas, ¿no? Para pues comprar. Yo siempre pienso en mis épocas de estudiante que caminaba al centro, por la calle de Moneda había una pantomimia preciosa donde se supone que no había vendedores ambulantes, pero todos estaban ahí, chiflaba el policía que iba a hacer su revisión y todos levantaban sus productos y se volteaban. Eso creo que no vamos a hablar de política, eso creo que ahorita se quitó, se fue más atrás, ¿no? Pero bueno, y claro, la gente sabe que eso está pasando, pero es como moverse en esa táctica. Entonces, bueno, menciono esto porque un poco la idea de este texto de la invención de lo cotidiano es pensar en esas tácticas, ¿no? En pensar cómo narrativizamos, cómo hacemos espacio y no lugares, y cómo somos al final todos, como dice Michel de Certeau, poetas de nuestros asuntos. Entonces, creo que en estos tiempos de tanto desasosiego, a veces intelectual, yo misma, ¿no? Como a veces en esa comodidad de la academia, este libro me llama la atención porque otra vez me reobliga a pensarme como poeta de mis asuntos, me reobliga a caer en el espacio y no olvidarme, ¿no? De lo que es estar ahí a ras de suelo.
Y si me lo permites, me gustaría leer algunas cuestiones, bueno, algunas citas que habla Michel de Certeau en este texto. Por ejemplo, él pensando, ¿no? Otra vez en el espacio y cómo habitamos el espacio, él siempre dice que estos espacios están llenos de metáforas de nuestra infancia, que yo creo que también si todos pensamos nuestra relación con el lugar que habitamos, nuestra relación con el barrio, siempre va a haber ahí una metáfora de la infancia, ¿no? En mi caso yo recuerdo mucho también caminar con mi abuela, y creo que eso llena aún más de amor o de afecto el concebirme como caminante. Entonces Michel de Certeau dice, ¿no?, que lo memorable es lo que puede soñarse del lugar. Una vez en este lugar palimpsesto, la subjetividad se articula sobre la ausencia que la estructura como existencia y la hace estar ahí. Entonces, en esta caminata o en estas caminatas, yo siempre pienso, pues, cuántas metáforas habitan esos lugares. En esta caminata de Historia Viva intentamos pensar un poco, pues, esas metáforas, ¿no?, del centro histórico, pero también de nuestras relaciones con el centro. Y hay otra cita en la página 109, donde Michel de Certeau habla de los pasos perdidos y dice, cito, la historia comienza al ras del suelo con los pasos. Son el número, pero un número que no forma una serie. No se puede contar porque cada una de sus unidades pertenece a lo cualitativo, un estilo de aprehensión táctil y de apropiación cinética. Su hormigueo es un innumerable conjunto de singularidades. Las variedades de pasos son hechuras de espacios. Tejen estos sistemas reales cuya existencia hace efectivamente la ciudad, pero se inscriben en un continente como esos caracteres chinos, cuyos locutores, con el dedo índice, bosquejan con ademanes sobre la palma de la mano. Fin de la cita. Y bueno, podríamos así citar, porque yo creo que este libro es pura poesía, puras metáforas, ¿no? Pero otra vez yo creo que resuena incluso hoy en día, porque a veces vamos a esos lugares y estamos atrás del celular, y no sé, como que ya tenemos que el lugar instagramiable y la experiencia está mediada por eso, y como que esta es una invitación otra vez a quizá perderse otra vez a hacer hechura de espacio. Pero creo que ya me desvié, ahora sí lograste que estuviera en el diván y ya quién sabe qué dije, pero bueno, quería decir algo. No, pues muchas cosas, Gini, aquí también es para perderse en esta escena secreta. Ajá. Bueno, varias cosas que me dejas pensando, quizá anotaré algunas como para ponerlas en relieve. La primera es que sorprende al día de hoy, como por este efecto de historicidad precisamente, o sea, de las transformaciones en el tiempo, que el Estado francés hacia 1980 haya financiado una investigación respecto a su propia cultura que tenga una forma exclusiva de informe, porque este es un informe, es similar al libro de Jean-François Lyotard de La condición postmoderna, es un informe ese también, publicado un año antes, pero en Quebec. Digamos, es interesante ese interés estatal en los 80s, digamos, ya cuando el proyecto neoliberal está en su, pues digamos, ya en su cenit, haciendo de las suyas, y cómo pues ese interés del Estado en producir este tipo de miradas o de financiarlas. Esa es una primera nota, porque no podemos olvidar, digamos, las instituciones que facilitan y que impulsan este tipo de experiencias de investigación. Esa es una nota, ¿no?, que también pues vendría bien pensar hoy. ¿Qué tipo de cultura está financiada por las instituciones que clásicamente se han encargado de hacerlo y qué producen? Una pregunta para quienes nos dedicamos a esto. Otra cosa muy interesante que voy a resaltar de tanto que dijiste fue esta mirada que tiene Michel de Certeau en el World Trade Center, que es como una mirada, diría yo, un tanto perversa, en el sentido en el que
el efecto o la ilusión que suscita esa mirada es la mirada total. Yo pensaba en Sauron, ¿no? Como para hacer el símil en Tolkien y El Señor de los Anillos, pero podríamos pensar también en uno del orden literario que puede ser el Big Brother de George Orwell, o en la serie Black Mirror, ¿no? O sea, como una serie de miradas que conforme van cambiando la propia materialidad tecnológica se van volviendo miradas aparentemente absolutas y transparentes. Y cómo el saber, porque los skyscrapers en estos lugares pues eran hechos por arquitectos y por, digamos, despachos, y la alianza tecnocientífica que al día de hoy pues lleva la voz cantante de la figura del saber y del poder. Entonces es muy interesante cómo la mirada científico-política, y más hoy con este tipo de tecnologías del celular, etcétera, estarían disponiendo de esta mirada aparentemente absoluta, y la manera en que lo dijiste muy bonito, retomando a Certó, la caída de Ícaro, pero me interesa más la caída, porque claro, cuando te caes respecto a tu propia posición de saber, o respecto a tu propia posición de poder, que podríamos pensarlo también cuando Michel de Certeau quita el SJ y se vuelve, pues, o sea, el SJ de sacerdote jesuita, cuando firma sus textos, es como una desposesión respecto al lugar nominal que en principio autorizaría hablar, ¿no? Porque uno habla porque es doctor, porque es doctora, o yo qué sé, pero cuando tú te despojas de esos nombramientos, la única palabra que te sostiene es la tuya, como al poeta precisamente, o al psicoanalista. Entonces, eso me interesa, y con esto déjame enlazarlo para devolverte la palabra, con la propia forma de escritura que podemos leer en este capítulo, o en estas entradas de diario que están en historiografía, y también en la propia escritura que tú retomabas de la invención de lo cotidiano, que es poética, son poemas. Tú puedes despedazar una página y van a salir unos 30, pues, o sea, Burroughs, William Burroughs sería feliz con él, por esta manera de posibilitar aperturas de la lengua. Y también me interesa mucho eso porque pareciera que hay un juego muy interesante en Michel de Certeau, de que esto no lo puede escribir únicamente en lenguaje científico, digamos, que sería para pocas personas, como es, sino que se abre esa posibilidad poética. Al respecto, me interesa preguntarte, Ginny, ¿cómo palpas tú, o cómo te ha impactado este mismo andar poético en sus lecturas, pero también cuando contabas en tus propios itinerarios? O sea, esa carga poética que, digamos, es lo rechazado, o digamos pues sí, donde es lo rechazado o lo oculto del discurso científico para sostenerse, ¿no? En tu propia experiencia como historiógrafa, porque claro, pues tú te enfrentas al lenguaje historiográfico, y sin embargo de lo que has hablado hasta ahora es de prácticamente tu experiencia poética con el pasado o con los pasados. ¿Nos podrías hablar un tanto de eso y cómo las caminatas inspiradas en este libro te han avivado? Sí, creo que justamente la caminata, en mi caso, permite rescatar esa carga poética que muchas veces como historiadores y historiadoras no nos damos licencia, ¿no? Sobre todo hoy los géneros académicos, cómo socializamos nuestra investigación, que cada vez más es el paper, el abstract, ¿no? Como esa escritura histórica que antes era muy ensayística, de repente ya se ha constreñido a ser cientista social. No tengo nada en contra de los de ciencias sociales, pero no sé, eso de que tú abstractes palabras claves, tu hipótesis, tus resultados, o sea, tus conclusiones, no es que la historia no lo haga, pero a veces siento que hay como toda esta carga latente que Michel de Certeau pensó mucho. Pienso, por ejemplo, en la invención de lo cotidiano, que una apuesta importante del texto es tratar de pensar esos archivos corposensoriales de la ciudad,
¿no? Y escribirlos, y quizá eso solo se podía hacer con las metáforas y la poesía. Y cuando nosotros hacemos historia, eso también está ahí, pero qué difícil resulta rescatarlo, o también qué difícil resulta integrarlo en una escritura que no estamos censurando todo el tiempo, porque eso no resultaría científico. Entonces creo que ahí otra vez en esta pregunta que haces se nos presentaría esa metáfora del ojo vidente, ¿no? O sea, la escritura académica es ese ojo que pues todo lo está dominando, ¿no? En mi paper, en mi libro académico, pero donde ese ras de suelo, esos pasos perdidos no se incorporan. Y en mi caso, también creo que por eso decidí hablar contigo de la invención de lo cotidiano. La caminata ha sido pues esa manera de, como les decía, de reintroducir esta carga poética y de reintroducir también esta carga oral. Michel de Certeau, ¿no? Otro de los problemas que atraviesan su escritura, y seguramente ya lo has hablado, es el problema de la oralidad de escritura. Y sobre todo lo vemos en historia y psicoanálisis, ¿no? En la escritura de la historia. Aquí quizá está más como en esta parte de los ruidos de una ciudad, ¿no? Pero él dice pues cómo la escritura constriñe, ¿no? La oralidad, y cómo en esta también relación de conocimiento pues la escritura se establece como aquello que tiene prestigio y que es legítimo. Entonces la caminata de alguna manera no solo es un tanteo de pasos, sino que entre los que vamos caminando también hay una manera de hablar, de decir, de remojar la palabra distinta a lo que lo haría un texto, ¿no? El texto tiene sus, a lo mejor sus virtudes o cierto momento de recogimiento, pero la caminata, otra vez pensar en estas artes de lo cotidiano. Michel de Certeau, ¿no? Para él, estas artes de hacer pues tienen que ver con leer, tiene que ver con caminar, tiene que ver con cocinar. Ahí yo creo que en estas cosas automáticas que haces, no pensamos, es donde quizás se cuela esa poesía o esa carga poética de todos los días, ¿no? Y poética no porque esté bellamente escrito, sino que yo creo que también Michel de Certeau, cuando nos lanza estos como destellos de prosa bellamente escritos, un poco lo que estaría reintroduciendo esto, otra vez esta posibilidad de narrativizarnos, ¿no? De metaforizar esa posibilidad de encontrarnos otra vez con lo memorable, en esos caminos que andamos todos los días y en esas cosas que hacemos todos los días. Entonces aquí yo creo que también en su escritura hay una apuesta, porque esa escritura que la academia domesticó para dar resultados, decir al pasado, de repente otra vez tenga esa carga de memorable, ¿no? Esa carga que nos permita, como dice, ir a todas partes y volver a ser nosotros, o que reintroduzca otra vez esa experiencia en pues las cosas que escribimos. No sé si contesté a tu pregunta, pero bueno, las caminatas, por eso me gusta hacerlas, porque uno va hablando y hilando cosas con otros, a veces uno va hilando solo, y eso también es lindo, ¿no? Hablarse uno mismo. Sí, hablarse uno mismo. Aguas, se me fue el tren y todos esos dichos que solemos expresar, aunque es raro, fíjate que cada vez menos. Yo me he echado 2, 3 que luego, como personas un poco más jóvenes que yo, se me quedan viendo como con cara, me dicen, ¿quién trajo este señor? A lo que voy es que con estos decires, con estas frases, me llama mucho la atención algo que tú me comentabas, pero hemos comentado también en otros momentos, acerca de un pasaje en este capítulo que es el tercero de varios que constituyen este informe, ahora libro, acerca del tren precisamente, el tren de la vida. Es curioso y siniestro esa noción, dado la historia más o menos reciente del siglo XX. Y hay algo curioso en este capítulo que se llama, ¿cómo? Navegantes y carcelarios. Naval y carcelario. Naval y carcelario. Naval y carcelario. Dado que hay un momento en el que, claro, Certeau describe desde un rasgo muy pues caído en el sentido de la experiencia fáctica de ir en un tren,
cómo el baño se vuelve realmente el único lugar para lo irracional, ¿no? O sea, cuando vas a echarte un pedo, vas a orinar o algo así, que son cosas que no puedes hacer pues la gramática que te disponen estos espacios, ¿no? Lo mismo podemos decir de un avión, que quizás sea más próxima a nuestra experiencia por la latitud geopolítica que nos toca. Me interesa escuchar o sea, tus reflexiones acerca de eso, dado que, como comentabas muy al inicio, pues te han interesado las experiencias donde la táctica y la estrategia, digamos, han tenido una importancia fundamental. Recuerdo cuando alguna vez me mandaste a revisión el ensayo que hiciste de las estudiantes del colegio de Vizcaínas, cómo hablabas de la confección de los retretes, ¿no? O sea, que tenía que verse abajo para ver qué estaban haciendo. Y te pregunto esto porque la experiencia irracional, o digamos los lapsus, los actos fallidos del cuerpo, hoy en nuestra experiencia están sumamente sometidos a su mediación, o sea, literalmente al filtro, ¿no? Uno se borra aquí una arruguita. Espero que lo estén haciendo. Sí, producción, no le quites las bellas arrugas que tenemos nosotros. Pero, o sea, me entiendes, ¿no? O sea, es como esas marcas corporales. Me interesa escuchar tu decir al respecto. Sobre sí, sobre esas cuestiones sí, como, cotidianas, quizá un poco escatológicas. Sí, claro. Sí, a mí fíjate que me llama mucho la atención que también un poco la apuesta de la invención de lo cotidiano es como rescatar otra vez esta parte de cómo habitamos un espacio. Y un espacio estaría habitado también por esos aspectos escatológicos, ¿no? Y sobre todo en un contexto que a Michel de Certeau le interesó reflexionar mucho, que es como el contexto de la primera modernidad y luego de la modernidad, ¿no? Que ahí sí nos vamos a lo que dice Norbert Elias, pues es este momento donde Occidente empieza a expulsar pues estos impulsos escatológicos donde empieza a haber pues cierta represión con el cuerpo, ¿no? Entonces este fragmento es muy lindo porque creo que Michel de Certeau ahí logra unir, no sé si lo hizo adrede o no, pero logra unir como dos experiencias que son del orden de lo moderno. Uno es el viaje por el tren, que sabemos que en el caso de Europa pues es algo que va a revolucionar mucho los trayectos, los desplazamientos, los encuentros de los cuerpos, y por otro lado también es como la ciudad moderna, los individuos modernos organizan su relación con pues otra vez sus necesidades fisiológicas, ¿no? Hay otro historiador, por ejemplo, que tiene sus historias de la mierda. Entonces él habla de, por ejemplo, un problema como el estreñimiento, pues es algo que surge en la modernidad, porque la gente ahora tiene que ir al baño, ¿no? Antes pues a lo mejor hacías en la esquinita y pues no estabas estreñido, ¿no? Pero ahora de repente, ya no sé por qué estamos juntando a Michel de Certeau con eso al baño, pero bueno, él de alguna manera logra como articular, ¿no? Estas dos experiencias que serían del orden de lo moderno, o sea, una manera en cómo nos relacionamos con los desechos, cómo una sociedad, un cuerpo, un individuo se relaciona con sus desechos, pero también pues cómo al mismo tiempo entramos en contacto con otros cuerpos y esos desechos se vuelven aún más problemáticos, ¿no? Entonces, bueno, él no lo hace con tanto detalle, ¿no? Nada más como unas menciones sobre cómo habitamos también los espacios de la casa común, pero creo que el libro da para pensar eso, ¿no? Hay otras partes donde también, por ejemplo, habla, como les decía, de esos archivos urbanos, y pues muchos de estos archivos urbanos son los olores, que también los hemos evacuado, ¿no? De alguna manera, claro, pues de nuestras escrituras, ¿no? A lo mejor, bueno, hay algunos autores como Alain Corbin, pero pues también formaría parte para pensar el espacio de la ciudad o el espacio de lo cotidiano, ¿no?
Y regreso otra vez a la metáfora del ojo vidente, porque creo que va por ahí, ¿no? O sea, Occidente ha privilegiado mucho, esto dice Michel Desserteau y otros han reflexionado en torno a eso, como el ojo se vuelve como este sitio del conocimiento, ¿no? Y el único sentido que nos permite conocer. Y en la invención de lo cotidiano, la idea de pensar el espacio, ¿no? Que no es un lugar, sino en el espacio, para Michel Desserteau todo se está mezclando, es otra vez esta posibilidad de reintroducir lo corpóreo. Y lo corpóreo tendría que ver con todo eso, con la sensación de hambre, ¿no? Ahorita no les quiero decir, pero Andrés, híjole, hace rato, ¿no? O sea, como con los olores, ¿no? Con todo, Andrés ya va a editar esta entrevista, pero tendría que ver con todas esas formas que están ahí alterando otra vez, cómo narrativizamos, qué es lo memorable de un espacio. Entonces, bueno, eso sería un poco como la reflexión que me viene, ¿no? De este cruce que está haciendo, dos experiencias a lo mejor muy cotidianas ya para su contexto, viajar en el tren, hoy nosotros, no sé, en los metros, en el pecero, en el auto yo creo que ya vamos en un ojo vidente, porque ya vamos aislados un poco, ¿no? Encapsulados en nuestros celulares, qué sé yo, pero sería pensar esas dos experiencias sobre las que casi no reflexionamos, pero que sin embargo están ahí incidiendo cómo habitamos un espacio y también cómo conocemos ese espacio. Sí, digo, ahora que nos pusimos escatológicos, recordaba esta cita que hace Michel Desserteau de un graffiti que lee en un baño en París, que lo publica en un ensayo que se llama Luder, la institución de la podredumbre con la que comentamos con Francisco Robles Gil, y que dice caga en la escritura, y es precisamente ese cagar en la escritura el que constantemente este libro particularmente, y la manera en la que incluso en la fábula mística, que es otro de sus libros, no cesa de subrayar y no cesa de impulsar, en tanto que es lidiar con la excrescencia, digamos, con lo reprimido, con lo rechazado, que de algún modo posibilita el sentido, digamos, la expresión en todo caso, ¿no? Eso me llama la atención al respecto. También me interesa de estos comentarios, Ginny, que nos cuentes cómo es que esta experiencia de la práctica del espacio, o cómo estas prácticas del espacio a ti te resultan. Ahora decías tú que pues das estas caminatas en diferentes lugares de la Ciudad de México, supongo que el centro, en San Ángel, en la parte como estratificada de la Ciudad de México, ¿no? Porque ves que es como similar a Roma en el sentido en el que tienes aquí una cabeza de un Quetzalcóatl y luego un purgatorio del siglo XVII y luego pues un Oxxo, ¿no? Yo qué sé. Y me interesa hacerte estas preguntas porque, bueno, de 1980, que es cuando se publica este libro, este informe, al 2025 ha pasado bastante, o no, depende cómo lo veas. ¿Y cómo eso ha dispuesto, a tu juicio, tú que vas en estas caminatas, que las atiendes de esta manera, cuáles han sido estas transformaciones? Es decir, ¿cuáles son las experiencias que tú podrías ir diciendo que a ti en lo particular, combinado a lo que hablabas de estas memorias y su relación con el sueño, las que más te atrapan a ti? Es decir, ¿cuál es tu itinerario onírico, némico, afectivo, que de algún modo van trazando tu propio itinerario? Me interesa que nos compartas eso. Y quizá cómo las puedes diferenciar, si es que hay diferencia, cuando eras quizá 10 años otra, hacia atrás. No sé. Sí, híjole, pues muchas cosas. Igual voy a agarrar el diván del psicoanálisis. Aquí lo que me preguntas lo vinculo otra vez con el texto. Hay una figura muy bonita que aparece en la invención de lo cotidiano para pensar el espacio, que es lo del palimpsesto, ¿no? Como una escritura o un significado se encima en otro, pero
también cómo se vincula a veces sin aparentemente mucha conexión. Entonces, creo que en las trayectorias de caminata y también en las caminatas que me gusta tomar, porque también me gusta luego caminar con otros que quizá saben otras cosas, se ven otras cosas que yo no, me gusta mucho pensar en este palimpsesto y cómo las cosas de repente van haciendo mucho sentido. Por ejemplo, con los diarios de viaje de Michel Desserteau, pensé mucho esta cuestión de cómo se ha patrimonializado el centro histórico, que es un fenómeno que a él le tocó cuando aterriza aquí en la década de los 80s, pues salen los decretos de López Portillo, ¿no? En torno a que el primer cuadro se va a volver patrimonio, es cuando se empieza a excavar o se está excavando el Templo Mayor, que eso implicó también una reinvención y una nueva pues, asociación, ¿no? o experiencia de los individuos. Entonces ahí como que yo pienso mucho en estas caminatas que hacía el centro de niña, entonces como a lo mejor al centro íbamos al primer cuadro, íbamos al museo, y ya estas caminatas más como historiadora donde a lo mejor puedo evocar o pensar otras cosas, ¿no? Fijarme, por ejemplo, en los conventos de monjas, que de repente hay muchísimos en la Ciudad de México y que ya nadie sabe qué fueron, por qué hay 17, por qué fueron importantes, ¿no? Las mujeres que vivieron ahí, los arrobos que tuvieron, o sea, eso está ahí como que uno entra y es como una suerte de eco palimpsesto. O cuando caminamos por la calle de Moneda, que es una calle pues que está toda curvilínea hoy en día, ¿no? Que nos habla del hundimiento de la ciudad, ¿no? Y nos regresa latente esa cualidad lacustre. Entonces ahí nuevamente vuelve un palimpsesto. Por esa calle también entraron los bergantines de Cortés. O sea, me parece loquísimo pensar eso, ¿no? Estamos en una iglesia barroca y hasta la Santísima, y por ahí entraron los bergantines. O sea, estos palimpsestos creo que es lo que me atraviesa mucho hoy de mi experiencia como caminante. También, bueno, cuando hicimos la caminata de Michel Desserteau, sobre todo caminamos el barrio de la Merced histórica, y hay un espacio que a mí me parece muy interesante, que es la Plaza de las Atarazanas, hoy rebautizada la Plaza de la Belleza. Y ahí esos palimpsestos son hermosísimos, porque en esa plaza estaba la iglesia del convento de la Merced, que fue una iglesia que en su momento hubo algunos predicadores que denunciaron, porque era una iglesia hermosísima, entonces denunciaron que ahí habitaba el pecado de la soberbia, ¿no? O sea, la única iglesia hermosa, pues tan hermosa, tendría que ser la catedral. Sí. Y es una iglesia que se quema, ¿no? Entonces en su momento es claro, se quemó por el pecado de vanidad y de soberbia. Y hoy me parece tan hermoso que sea ahí la Plaza de la Belleza, ¿no? Claro. El templo donde las mujeres occidentales vamos a embellecernos. Entonces, esos palimpsestos creo que son los que, un poco este texto, pero también habitarían hoy mi experiencia de la caminata. Y si me fuera hace 10 años, ahí creo que yo caminaba pues más como estudiante, ¿no? Ávida por conocer, por pensar ciertas cosas. Caminábamos mucho, a ti te tocó con una profesora que se llamaba Cristina Torales. Entonces ahí más bien yo creo que era una esponja que recibía todo, y sobre todo me interesaba solo pensar la parte virreinal o la parte antigua. Y creo que hoy más bien mi experiencia de caminante está más atravesada por pensar esos vínculos entre esos pasados y nuestros presentes, pero también eso que ya no es más, ¿no? Eso perecedero, esa muerte. Y si me permites, leo una cosa que también dice Michel Desserteau, dice: queda todavía el hecho de que la muerte no se nombra, pero se escribe en el discurso de la vida sin que sea posible designarle un sitio particular. Creo que eso nos pasa cuando caminamos, ¿no? Y también dice, entonces escribir ese libro, este libro, yo pensaría también caminar, es tener que avanzar a través del terreno enemigo, en la región misma de la pérdida, fuera del dominio protegido que había dividido la localización de la muerte en otra parte. Es producir frases con el léxico de lo perecedero, en la proximidad y hasta el espacio de la muerte. Es practicar la relación entre gozar y manipular en este intervalo donde una pérdida, un lapsus de la producción de bienes, crea la posibilidad de una espera, una creencia sin apropiación, pero ya agradecida. Y creo que yo también hoy camino agradecida. Ya me puse muy cursi. No, muy bien, muy bien, muy bien. Que aflore.
Qué impresionante eso de la Merced, ya no lo recordaba. Y claro, el retorno de lo reprimido en las ciudades Sí, es brutal. Es brutal, ¿no? sí. Bueno, tú sabes que la figura del trapero, dime un sinónimo de trapero, del que trabaja con la basura. Pues, No el historiador, sí, sino sí, el sí, del sí. otro. Pues quien trabaja en el que servicios recicla, sanitarios, sí, no sé, pues, sí. pepenador. Walter Benjamin, Siegfried Krakauer y Michel de Certeau reiteran mucho la figura del pepenador como como el labor del historiar. Digamos, lo que es nuestro trabajo realmente es el trabajo con el detrito. Es decir, nunca es con la totalidad. La única totalidad sería, yo creo, negativa y parte de nuestro propio deseo. O sea, nuestra totalidad es la manera en la que nosotros deseamos y con lo que confrontamos todo el tiempo nuestro trabajo de un modo u otro, es precisamente con la pedacería que, pues sí, que inevitablemente deja la experiencia misma de las cosas en su haber. Y en ese sentido me parece muy interesante lo que has nombrado, dado que históricamente, tú lo sabes, hay una serie de organizaciones de lo sensible. Es decir, como decías, si nosotros vamos hoy a, no sé, ¿qué lugar se te ocurre de destino turístico allí? Dime uno. ¿Hawái? Una playa, sí, Hawái. Hawái, ¿no? Pues uno va a Hawái y quizá vio determinada serie famosa recientemente y va a buscar las cosas que tienen, no sé, las palmeras, los cocos, no sé qué hay en Hawái, los volcanes, ¿no? Y esa distribución de lo sensible va naturalmente disponiendo tu experiencia en los lugares, ¿no? Y es muy interesante que por lo que escucho, tu lectura de este libro lo que te ha hecho es realmente desestabilizar tu propio régimen de sensibilidad en el tiempo y actualmente, dándote cuenta de las atopías que la razón del presente en su articulación no puede suturar, que son este tipo de impresiones que tú vas teniendo justamente por los orificios de tu cuerpo, que son por los que, como un poro, que entran pues un montón de experiencias, hasta el olor de los tacos con el agua encharcada del metro y esa tutti frutti de experiencias que hay. Y a eso me lleva a hacerte de las últimas preguntas antes de cerrar, y es que tú nombrabas al inicio, nos narrabas pues, tu ocupación histórica en el cuerpo tuyo, y me interesa que puedas pensar y que nos cuentes cuál es la relación entre la práctica espacial y un cuerpo agujereado, o sea, literalmente, ¿no? Nuestras cuencas, las orejas, la boca y por estos orificios que entran, ¿no? Michel de Certeau tiene esta metáfora en la fábula mística que dice que entrar a los archivos es entrar a esas grutas. Intuyo que hacer historia del mundo sensible hasta cierto punto es una experiencia similar. Y me interesa también, bueno, en esa literalidad de las oquedades del cuerpo, pero también en su sentido quizá también un tanto más psicoanalítico, en el sentido en el que agujereados estamos, nos vamos perdiendo en cada cosa que perdemos, es decir, ¿no? en relaciones, personas, no sé, juguetitos de niño, uno se va perdiendo, se va desintegrando poco a poco. ¿Cómo te hace pensar esas experiencias, este libro, estas lecturas que has tenido, que no deja de ser el cuerpo una topología, ¿no? Sí, yo creo que ahí, o sea, como planteas la imagen, quizá la respuesta quizá más evidente, ¿no? Para mí, en un primer momento, sería que ese cuerpo poroso, ese cuerpo un poco que nos permite pensar Michel de Certeau,
sería un cuerpo afectado, ¿no? Que está siendo como afectado todo el tiempo por ese ambiente, por esas experiencias y que afecta. Pero quizá, ¿no? Y a lo mejor una lectura más profunda y a lo mejor un momento de recogimiento donde tapo esos poros y luego los dejo soltar, diría que también lo que produce quizá es un cuerpo o unos cuerpos que todo el tiempo se están extrañando, ¿no? Creo que eso me pasa más pues con este libro, es decir, es un cuerpo que nos habla de lo nuestro cotidiano, un texto, que nos habla de lo nuestro cotidiano, ¿no? Y que nos hace extrañarnos de cómo se caracteriza una buena comida, que es lo que dice también Michel de Certeau, bueno, más bien Luciard, ¿no? Es como todos pensamos lo que vamos a cocinar en el festín, pero quizá el vino y el pan son dos elementos que si son malos, así tengas el manjar más exquisito, ya valió, ¿no? O un poco también lo que plantea ahí, ¿no? O sea, gestos tan cotidianos como caminar, como leer, que casi nunca meditamos en nuestra cotidianidad, nos regresa otra vez esa imagen de lo extrañamiento, ¿no? Y pienso mucho en la cuestión de lo cotidiano, porque creo que eso también me pasa como historiadora cuando pienso en esos pasados. A partir de estas lecturas de Michel de Certeau, todo el tiempo me estoy cuestionando si realmente entiendo esas monjas, ¿no? O sea, cuando voy a esos espacios y trato de pensar en sus cuerpos, creo que más bien es extrañarme de esa cotidianidad, pero no de esa cotidianidad porque estaban encerradas, porque vivían de otra manera, porque se casaban con Dios, sino ese extrañamiento en los roces, ¿no? O sea, ¿qué se habrá sentido pues portar ese hábito, pensar que ese hábito era una prolongación de tu cuerpo, ¿no? ¿Qué se habrá sentido ver todo el tiempo a lo mejor por una cofia? O sea, ¿qué se habrá sentido levantarte con las campanas? O sea, esa cuestión de lo cotidiano, me parece que esta imagen que tú planteas de un cuerpo poroso iría por ahí, por la parte del extrañamiento, más que de la afectación, ¿no? Pero no sé cómo contestarte, no, sí, Andrés. Está interesante, porque ahorita el extrañamiento de los cuerpos, me hacías pensar en una frase de Lacan que es, soy ahí donde no pienso, y me llama la atención dado que pues tú como historiógrafa del cuerpo sabes bien que las consignas políticas de la actualidad en las que se suscribe muy inmediatamente el cuerpo es mío, pues es problemático en el sentido en el que desde cuándo el cuerpo es una propiedad. Si el cuerpo es tuyo, entonces eso implica que tú tienes soberanía sobre tu cuerpo. ¿Y quién serías tú si no tu cuerpo, aquel que decide acerca de él? Y un montón de preguntas que se van derivando de ahí, que de algún modo cisma la impaciencia política por lanzar sus praxis o sus consignas, y que de algún modo, entiendo por lo que dices, la labor historiográfica como tú la practicas y la entiendes, en la cual estoy de acuerdo contigo, lo que suscita es realmente un extrañamiento, sí, naturalmente respecto a las monjas del siglo XVII de aquí nomás, pero también de uno mismo, en tanto que uno se da cuenta que uno no posee la verdad de sí, como estas consignas epocales aparentarían o suscribirían de una manera tan inmediata. Es decir, para nosotros, como decías, nos parece muy normal estar aquí sentados, hablándole a una cámara, a un ojo mecánico rarísimo, ¿no? Y no sé, vas a ir a tu auto y vas a ir a hacer tus quesadillas, yo qué sé. Y todas esas prácticas son rarísimas. O sea, sí, esto es muy notable cuando uno va a una cultura un poco distinta a la suya, ¿no? Pero la práctica escritural de la historiografía es como leer a Lovecraft o leer a Edgar Allan Poe o inclusive un poco la novela policíaca o los casos freudianos. Todas estas, por cierto, escrituras del 19 también, que te devuelven lo siniestro, lo familiar lejano, lo familiar
oscuro, digamos, en primer plano. Dado lo dicho, lo cual, Ginny, me interesa que para cerrar nos puedas contar algo del orden de lo que tú quieras respecto a este libro, respecto a cualquier cosa de Michel de Certeau. Me interesa cómo es tu relación con la cocina después de estos libros, porque ves que la cocina es súper importante. Es como la matriz de la cultura, ¿no? Dice Michel Certeau. Para cerrar esta entrevista, así que tienes Híjole, es que me la pones difícil. No, yo solo la pongo. ¿Qué diría de este libro? Es que si invito a leerlo, parecería ser que ya lo quiero vender, pero creo que es un libro que vale la pena comerlo, así pensando en la cocina, como lentamente, porque realmente tiene unos subtítulos. O sea, yo cada que los leo digo qué hermoso es Michel de Certeau, tengo todo subrayado, ¿no? Pero quizá otra vez regreso, parecería ser que no leí el libro, pero otra vez regreso a la metáfora del ojo vidente, ¿no? O sea, cuando él nos dice, ser solo este punto vidente es la ficción del conocimiento. Entonces creo que constantemente habría que pensar esas ficciones que habitamos, que nos habitan, en las que caminamos, y el libro sería justamente una invitación a pensarlas de otra manera, ¿no? A que resuenen como palimpsestos las memorias, que pensemos cómo practicamos los espacios, los gestos cotidianos, como leer, caminar, cocinar. O sea, creo que este texto es un texto que nos invitaría a ese recogimiento, pero al mismo tiempo es un recogimiento que se haría allá afuera, en un espacio anónimo, ¿no? O sea, yo luego leo el texto y me gusta salir a la hora pico a la calle más transitada del centro histórico, entonces uno va apretado y ahí realmente cuestionas el cuerpo, no si es tuyo, sí, o sea, simplemente vas ahí. Entonces creo que eso es una experiencia que valdría la pena repensar todo el tiempo a partir de este texto. Como la muchedumbre de Baudelaire. Como la muchedumbre de Baudelaire con la que empezaste, ¿no? Y también, pues creo que es un texto que nos hace pensar otra vez en eso perecedero, ¿no? O sea, en qué fácil es que eso cotidiano, pues no sé, igual en 50 años le estaremos hablando a unos individuos y a lo mejor, bueno, tú todavía vas a estar aquí, pero, ¿no? Es como interesante ver cómo a lo mejor nosotros nos vamos a volver un palimpsesto. Claro. En 100 años este video y alguien le dirá algo y dirá, no, ese no es el centro histórico, o ese no es Michel de Certeau. Entonces, exacto, creo que la invitación sería eso, ¿no? A dejarnos sorprender por eso que está ahí constantemente estructurándonos. Me gustaría arrojarte otro último pase, y es que ahora ¿Por qué te hicieron así? No, no sé. Que ya es la hora de los tacos. No, ahora que decías pensar de otra manera nuestra cotidianidad, creo que me gustaría invitarte a ti y a todos aquellos que nos ven o que lleguen a percibir esto de algún modo u otro en algún tiempo en el que sigamos en esta plano y en esta posibilidad cognitiva para hacerlo, que hagamos pues sí, lo que sea que nos toque hacer ahora respecto a las experiencias cotidianas, pues de hoy, que es el TikTok, la experiencia con los celulares y tantos gadgets, porque como tú sabes, usualmente se suele menospreciar o por otro lado enaltecer sus posibilidades y etcétera. Y es muy curioso que en ese enaltecimiento y ese menosprecio a estas prácticas, el lenguaje que se utiliza es todavía el del mundo análogo, incluso religioso. O sea, como que hay un lenguaje que no ha sido
ahora expresado, digamos, oralmente o escrituralmente, pero que por otro lado las películas lo logran, o algunas series sí lo logran, pero creo que valdría mucho la pena clavarse ahí y, pues sí, quizá hacer algún tipo de incursión en eso. Digo, yo te invito para que nos inventemos algo. Sí, que... O sea, te estoy comprometiendo a... Sí, que ahora que decías eso me quedé pensando también en dos cosas, ¿no? Uno, este texto de la invención de lo cotidiano es un proyecto que si bien lo encomiendan a Certó, él incluye a más personas, incluye a sus alumnos, ¿no? Y como platicábamos, es un proyecto que al final se queda pues un tanto inconcluso porque él muere, pero pues yo creo que es un texto o una manera de mirar que todavía tendría un eco muy fuerte en el presente. O sea, yo creo que si Certó viera lo que pasa hoy cotidianamente, ¿no? También yo creo que estaría maravillado por todo esto que dices, ¿no? Como si hemos incorporado pues quizá nuevas tecnologías, nueva manera de relacionarnos, nuevos lenguajes, los emojis. Entonces, creo que sí hay una posibilidad de seguir pensando esto cotidiano. Y en mi caso, el reto quizás sería también extrañarme del mismo Certó. Claro. Por eso no quería contestar bien a tu pregunta de antes, porque yo diría, léanlo porque es bellísimo. Yo sé que es muy cursi, pero cada que lo leo digo, wow, pero también creo que algo que a mí tendría que desestabilizarme es cómo volver a este Certó un extraño, ¿no? Entonces, no sé, quizá ahí tenemos un proyecto para pensar lo cotidiano y volver a Certó extraño. Uno de los estudiosos de Certó, Carlos Álvarez, que es un jesuita, me comentó que él va a tener un coloquio de Michel de Certeau y van a hacer un ejercicio muy lindo que es un cierre donde van a pensar de qué habría escrito hoy Michel de Certeau, ¿no? Como ficcionalizar ese personaje. Y pensé que eso es como muy, muy lindo, que lo haga un sacerdote, que en teoría tendría una visión como más constreñida de Certeau y que no se nos ocurra a los historiadores, ¿no? Y que los historiadores tratemos este Certeau de una manera más academicista, ¿no? Canónica. Entonces, no, también habría que extrañarnos de eso. Entonces, de acuerdo. Pensemos qué podemos hacer con lo cotidiano. Eso, y despedacemos... Algo muy divertido era, podríamos agarrar estos libros y sí, armar poemas, hacer ¿no? Un cadáver exquisito. Ándale, sí. A ver a qué huele eso, ¿eh? Sí. Bueno, pues, Genevieve Galán Tamés, te agradezco mucho tu tiempo, tu don del tiempo que siempre muy amablemente lo das, no solo a mí, sino a tus estudiantes y tanta otra gente que lo aprecia mucho. Agradezco mucho a quienes nos han seguido ahora, agradezco a Valentín Niembro Márquez, a Jimena Gómez, a Itziar Ramírez Álvarez, que son las personas que nos ayudan, que nos han interesado por algún motivo que ya les preguntaremos. Ustedes no los ven, nosotros se supone que sí, y a diferente público, porque hay que decirlo, que está aquí también, está Mariana, ha estado también otra gente mientras esto está sucediendo, porque de algún modo es un proyecto que pues escurre por muchísimos lados, ¿no? Entonces, pues solo agradecer eso y despedirnos y hasta la próxima. Fue un gusto. Muchas gracias.